Amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una muy cordial bienvenida a este tu canal. Invitarte a que te suscribas y le hagas clic a la campanita. Hoy vamos a continuar con el estudio en el Evangelio de Juan y continuaremos en el capítulo 1, del verso 43 al 51. Bueno, pero hoy vamos a continuar y vamos a ir en Juan, capítulo 1, del verso 43 al 51. Ujú, muy bien, lo tienen todos, lo encuentran todos para que lo vayan leyendo. Yo lo voy a leer acá, ustedes lo leen ahí con la vista para que lo vayan siguiendo. Y dice Juan, al día siguiente, ven, Juan nos dice al día siguiente de nuevo. Jesús decidió salir hacia Galilea. Ah, ok, ahora va para Galilea. Recuerdan que en Galilea es donde se va a llevar a cabo una, una reunión importante, que ahorita la vamos a mencionar. Y dice, y se encontró con Felipe y lo llamó. Se encontró con Felipe. Me parece tan intencional esa salida. Y Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, aún cuando estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este es el texto que vamos a estar hoy compartiendo, que vamos a estar continuando para terminar entonces con el capítulo 1. Aquí nos encontramos entonces un día más en la semana esta de Jesús antes de comenzar el ministerio. Y nos encontramos que aquí Jesús está en Galilea, ¿ok? Ya él se fue a Galilea, se movió de lugar, se fue a Galilea y en Galilea se encontró con Felipe. Y como yo les decía, me parece a mí como que de mucha casualidad que se encontró con Felipe. O sea, verdaderamente me parece a mí como que se fue a Galilea precisamente a encontrarse con Felipe. Y vemos también que Felipe era un muchacho de Bethsaida, sí, de Bethsaida, que era una pequeña villa de pescadores. Sí, y que además de paso, Bethsaida es la ciudad de Pedro y la ciudad de Andrés. O sea, quiere decir que Felipe conocía a Pedro y Andrés, porque era una villa sumamente pequeña y todos eran pescadores. Hay muchas posibilidades de que se conocían. Y miren, ¿qué es lo que Jesús se vuelve y le dice a Felipe? Sígueme, sígueme. O sea, qué simpleza, ¿no? Sígueme, nada más, sígueme. Claro, nosotros no tenemos todos los detalles de si ellos conversaron, qué fue lo que conversaron, pero aquí se vuelve y le dice, sígueme. Y sígueme es una palabra que Jesús la dice 22 veces en su, en su tiempo en la tierra. 22 veces dijo a alguien, sígueme. Y esto me parece bien interesante, que fuera una palabra que él usara tanto. Y yo me pregunto si esta noche Jesús irá a decirnos a algunos de nosotros que le sigamos. Si también aquí el Señor sigue hablando y sigue diciendo, sígueme, porque lo tenemos 22 veces en el Nuevo Testamento.
pero eso no quiere decir que solo lo ha dicho 22 veces. Yo creo que Jesús ha seguido llamando a muchas personas más a que lo sigan. Y podría estar hablando contigo esta noche y durante este estudio y todos estos días, invitándote a que lo sigas. Y claro, el sígame no era simplemente sígame de que vamos por el camino, ¿no? Sígame de que vamos a caminar juntos. Es un sígame que tiene implicaciones de obediencia. Es un sígueme que tiene implicaciones de compromiso, que tiene implicaciones de caminar en su palabra, de conocerlo. Es un sígueme de seamos amigos, un sígueme de tengamos relación, ¿verdad? Todo eso lo encontramos. Y ese sígueme, estoy segura yo que el Señor lo sigue diciendo hoy en todas partes donde se habla su palabra, porque su palabra es Él es el Logos, Él es la palabra y la palabra es lo que estamos hablando acá. Y nos dice el verso 44, Felipe escudriñaba la escritura. Y eso, bueno, eso lo digo yo, pero ¿qué nos dice el 44? Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro, y Felipe buscó a Natanael y le dijo, y por eso yo creo que Felipe escudriñaba la escritura, porque vean lo que le dice. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que me fascina a mí que Felipe lo primero que hace es ir a buscar a su hermano. O sea, él encuentra a Jesús, lo conoce, inmediatamente va a buscar a su hermano para compartirlo. O sea, qué natural, qué orgánico es eso, ¿no? Que cuando uno encuentra a Dios, uno quiere compartírselo a otras personas. Uno quiere que otros lo conozcan, uno quiere que otros también entren en una relación, uno se da cuenta que ha encontrado un tesoro. Recuerdo la pregunta que hizo María José la semana pasada, bueno, ¿hasta dónde uno puede para que otro conozca a Jesús? ¿Hasta dónde uno puede acercarse sin que le vaya a uno a suceder cosas, ¿no? Porque tal vez esa persona está muy metida en cosas que no convienen y uno se está acercando para ayudarle, etcétera. Y porque María José preguntaba, porque es como muy natural cuando uno conoce a Jesús, uno quiere compartir con otros. Entonces aquí encontramos a Felipe, que lo primero que hizo fue buscó a su hermano. Yo creo que hay muchos de nosotros que nos vamos a encontrar con Jesús en el camino como Felipe, que sencillamente se lo encontró en el camino. Pero creo que hay otros que va a ser como Natanael, que el hermano lo va y lo busca. Entonces yo creo que hay unos casos que nosotros nos vamos a encontrar con Jesús de una u otra manera, pero creo que hay otros en que nosotros vamos a buscar a alguien para presentárselo a Jesús. O sea que es nuestro trabajo irlo a buscar y presentarlo. Encontramos que entonces hemos encontrado a Jesús de Nazaret, le dice, el hijo de José. Jesús de Nazaret, el hijo de José. Aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. Eso está diciéndole Felipe a Natanael para convencerlo, para que crea que de verdad han encontrado al Mesías. Le está diciendo, es el mismo del que habló Moisés en la ley y también es el mismo del que escribieron los profetas. Por eso yo les digo que Felipe conoce la escritura, porque mire que para que Felipe pueda saber qué fue lo que habló Moisés y pueda argumentar que escribieron los profetas, es muy posible que Felipe también haya sido un estudioso del Antiguo Testamento y que manejaba bien. Y aquí me revela, o por lo menos yo veo, que tuvo que haber un diálogo entre Jesús y Felipe. Sí, no fue, sí, posiblemente Felipe lo siguió, pero aquí tuvieron que conversar, porque ¿cómo se va a dar cuenta Felipe que es aquel de quien Moisés escribió? Porque tuvo una conversación con Jesús. Yo me imagino que Jesús se le sentaría y empezaría a probarle a Felipe y a decirle, mira, esto, ¿te acuerdas de lo que dice la ley de Moisés? Pues mira, aquí se está cumpliendo. ¿Y te acuerdas lo que dicen los profetas? Pues mira, aquí se está cumpliendo. Entonces yo aquí me estoy imaginando a un Felipe que está sentado. Después de que le dijo, sígueme, se tuvieron que haber sentado por ahí a tomar un café. Y Jesús le empezó a convencer y le empezó a decir, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, porque mire que aquí lo primero que hace Felipe cuando va donde su hermano es decirle las razones por las cuales él cree que sí es el Mesías. Entonces tuvo que haber habido ahí una conversación que nosotros no la tenemos aquí en el texto. En el 45, entonces, es interesante, Felipe cómo va y le argumenta y le dice todas las cosas. Ahora, algo muy interesante es que le dice
Jesús de Nazaret. Y vamos a ver todo lo que pasa con este asunto de Nazaret, porque le dice Jesús de Nazaret, porque Nazaret era un lugar súper insignificante. Era un lugar súper pequeñito, era un lugar muy insignificante y además, ¿recuerdan dónde nació Jesús? ¿Nació Jesús en Nazaret o en Belén? En Belén, correcto, no en Nazaret. Pero aquí Felipe le está diciendo Jesús de Nazaret, porque seguro fue donde se crió. Entonces le está diciendo Jesús de Nazaret. Y entonces cualquiera que hubiera leído las profecías del Antiguo Testamento, inmediatamente tiene que decir, ¿cómo? De Nazaret, si el Mesías tiene que venir de Belén, porque la profecía dice que vendría de Belén, ¿verdad? Entonces, claro, Felipe viene y le dice a Natanael y seguro lo confunde, porque le dice Jesús de Nazaret. Aquí yo le estoy adjudicando esto al pobre Felipe, pero que vino a confundir a Natanael, claro, porque le menciona donde Jesús nació. Y bueno, y luego le dice el hijo de José, pero es que José no era nadie. José era una persona que era muy sencilla, o sea, no era así como el hijo de José, o sea, no era una persona como para que Natanael se le moviera y le dijera el hijo, no sé, del escriba o del fariseo o del cobrador de impuestos, no, el hijo de José, una persona muy humilde, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesús viene de un padre muy común, de una persona muy común, de una persona muy regular, como muchos otros. No viene así como de un super padre o de un super apellido o de un super nombre, sino que viene de una persona muy común. Ahora, en el 47, cuando Jesús vio que Natanael venía y se acercaba, ¿verdad? Felipe lo está llevando. Jesús ve a Natanael venir. Le dice, aquí tienen a un verdadero israelita. Esa era una palabra, nos lo dice el apóstol Pablo en otros libros de la Biblia, para describir a alguien muy auténtico, muy genuino en la vida, en el estilo de vida que llevaba. A un verdadero israelita, alguien que respetaba la ley, alguien que era auténtico, que no había falsedad en él, en quien dice, y dice el texto, en quien no hay falsedad. Un verdadero israelita es un buscador de la verdad. Eh, y muy interesante acá es poder ver que cómo Jesús sabe esto de Natanael, si no se conocen. No se conocen personalmente hasta este momento. Entonces, ¿cómo Jesús sabe que Natanael es un auténtico israelita? Bueno, porque aquí está Jesús fluyendo en uno de los dones que nos da el Espíritu Santo. Jesús está viendo la espiritualidad de Natanael sin que lo conozca. Y aquí, esto se llama el don de ciencia. Es uno de los dones que recibimos cuando tenemos y somos cada día más llenos del Espíritu Santo, que es la capacidad de poder ver en alguien o algo sin que nosotros lo sepamos. Es como una sensibilidad espiritual a conocer la condición de la otra persona. Y puede ser esta condición no solamente a nivel espiritual, puede ser también a nivel de salud. También puede ser perfectamente. Yo he vivido la experiencia de entrar a una casa, a un lugar, por ejemplo, y inmediatamente que he entrado a una fiesta, precisamente, el espíritu me ha dicho que la persona que está ahí está enferma y que va a morir. En el momento en que yo he entrado a la casa. Y a mí me ha dado un dolor tan grande saber que esa persona va a morir, que yo he tenido que irme a cerrar al baño de la casa a llorar, para que la gente no me vea, porque va a decir, esta está loca en media fiesta y llorando. Bueno, y así es como he orado por esa persona y le dije a esa persona, y le dije, voy a orar por ti y tal, y le hicieron los exámenes y sí, tenía un cáncer. Y bueno, y Dios le sanó. Pero es muy importante que nosotros veamos que aquí Jesús está fluyendo en un don de poder. O sea, él inmediatamente ve a Natanael y sabe quién es y sabe su condición espiritual. Es un buscador de la verdad. Es más o menos como que le dice, puedo verte aun cuando mis ojos no te ven, ¿verdad? Porque le dice,
aquí tienen a un verdadero israelita. O sea, lo pudo ver aunque no lo conocía. Y luego le dice el 48. Natanael le pregunta, ¿pero de dónde me conoces? ¿De dónde? Y Jesús le dice, antes de que Felipe te fuera a llamar, antes de que fueran a buscarte, ya yo te había visto. Ajá. Ahí, que estabas debajo de la higuera. Ya yo te había visto debajo de la higuera. Eso le dice Jesús. Ahora, la higuera era, bueno, la higuera es una planta, ¿verdad? De higos, que se acostumbraba mucho en aquel tiempo para que las personas se metieran ahí, los estudiantes de la ley se metían ahí a reflexionar en la palabra, a estudiarla. Y entonces era como un lugar de estudio. ¿Por qué? Porque era frondoso, porque les daba sombra, porque tenía los higos, era como un lugar rico como para irse a sentar a reflexionar en la palabra. Y aquí entonces, cuando habla de la higuera, era muy común, era algo conocido. O sea, cuando dice la higuera era conocido, se estaba hablando de un lugar donde se sentaba alguien a estudiar la palabra. Natanael reconoce inmediatamente, después de que Natanael tiene esta experiencia con Jesús, dice que él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Inmediatamente se vuelve y le dice, tú eres el Hijo de Dios. O sea, Natanael tiene un encuentro y se da cuenta. Claro, de nuevo, no sabemos qué más cosas, pero supongo yo que la presencia misma de Dios y en Jesucristo y lo que Jesucristo le dijo lo confrontó, de manera que él dice, tú eres el Hijo de Dios. Y en este momento, cuando se dice Hijo de Dios, como se acuerdan cuando en un momento dado de Juan, el evangelista se dice que es hijo del trueno. Yo les expliqué que era para hablar del mal carácter que tenía Juan el evangelista, que pedía que fuego cayera del cielo. Entonces le decían hijos del trueno. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de hijo del trueno, hijo del diablo, hijo de Dios, se está refiriendo a la frase lo que quiere decir es tú eres de la misma esencia de. Entonces, si te dicen hijo del diablo, te están diciendo tú eres de la misma esencia del diablo. Si te dicen hijo de Dios, tú eres de la misma esencia de Dios. Si te dicen hijo del trueno, tú eres de la misma esencia del trueno. O sea, es la forma de describir que lo que estás haciendo pertenece a esto o pertenece a aquello. Y Jesús se vuelve y le dice, entonces tú crees en mí porque yo te demostré y te probé que tú estabas en la higuera porque yo te dije que estabas en la higuera. Eso es lo que le dice Jesús. Por eso estás creyendo. Y entonces él se vuelve y le dice, sí, pero cosas mayores que esas todavía cosas mucho más grandes, absolutamente más grandes que esas vas a ver. Se vuelve y le dice acá Jesús a Natanael. Entonces, nosotros aquí eh, tenemos a un Jesús que le está diciendo a Natanael, si tú has creído por esto, pero en realidad yo te voy a dejar ver cosas mucho más grandes que esas. Vas a ver cosas más grandes que esas. Y vas a creer en mí no necesariamente porque yo te estoy diciendo que estuviste en la higuera o que no estuviste en la higuera. Y yo creo que en la vida tuya y en la vida mía también nosotros nos encontramos. También nosotros nos encontramos en algunos momentos eh, en que nosotros podemos acercarnos a Dios para que Dios nos dé algo, nos responda algo, nos conteste a una necesidad, conteste a una petición, pero Dios nos va a contestar posiblemente si es su voluntad, ¿verdad? Si lo que le estamos pidiendo va de acuerdo con su voluntad, no lo va a contestar. Pero Dios nos va a sorprender con muchas cosas más que a nosotros nos van a dejar perplejos. ¿Por qué en los primeros estudios los hemos hecho en los versos anteriores? Para que nosotros conozcamos más a Jesús, para que nosotros no nos vayamos a acercarnos a Dios buscando cosas que pueden darnos Dios,
beneficios que podemos buscar. Hay muchas personas que se acercan a Dios buscando lo que Dios les puede dar, pero no a Dios como persona. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a las cosas de Dios, pero lo que queremos es que Dios me resuelva algo, pero no tengo ningún interés en conocer a Dios? Yo lo que quiero es el carro que quiero comprar, o el proyecto que yo quiero hacer, o el negocio que yo quiero levantar, o la sanidad que yo quiero. Sí, ando buscando los beneficios del reino, pero no ando buscando al Señor, no ando buscando a Dios. Y esto pues trae consecuencias en nuestra vida. Trae consecuencias en nuestra vida, como por ejemplo que nosotros no llegamos a conocer a Dios tal y como Él es. Bueno, pues aquí encontramos muy interesante, encontramos a Natanael, ¿verdad? Que se vuelve, y lo primero que le viene a Natanael es, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo que ustedes, el hijo de Dios, verdad? ¿Cómo que usted es el hijo de José, el hijo de José, el hijo de Nazaret? ¿Cómo que ahora usted es el hijo de Dios? ¿Verdad? Que fue una duda que Natanael tuvo. Y yo creo que muchos de nosotros nos encontramos con dudas parecidas en el caminar con Jesús, sobre todo cuando tenemos en la cabecita que Jesús tiene que ser de la forma que nosotros creemos, en la forma de pensar nuestra, cuando lo tenemos en nuestra cabeza, cuando decimos, no, pues Dios tiene que ser de esta manera y me tiene que contestar de esta manera. Entonces yo creo que es una parte bien interesante de que nosotros debemos de tener cuidado en nuestra vida, cuál es el acercamiento que estamos haciendo de Dios, ¿verdad? Qué cosas son verdaderamente. Y muy interesante, porque también Natanael dice que, estoy viendo a ver porque no lo tengo acá, a ver el 48, creo que me falta el 49. El 49. ¿Alguien podría leer el 49? Yo. Gracias, Paquita. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Sí, y esta declaración Jesús le dice, sí, todo eso estás declarando, pero ¿lo estás declarando? Lo estás declarando porque yo te dije que estaba debajo de la higuera, pero muchas maravillas más grandes que esas vas a seguir viendo. Esto es, yo creo que es una parte bellísima, ¿verdad? De la relación que nosotros podemos tener con Dios, de cómo nuestra relación con Dios nos puede abrir todo un camino, todo un laberinto, la verdad que incansable de buscar de la presencia de Dios, de encontrar misterios de Dios, de encontrar cosas en la relación que tenemos con Dios. Eh, porque, porque la verdad es que la relación que uno comienza con Jesús, la relación que estos muchachos comenzaron con Jesús acá, ¿en dónde termina? ¿En qué termina? Imagínense que él está aquí escogiendo a muchachos comunes y corrientes pescadores de un pueblito de este tamaño, a gente que podríamos decir que es insignificante, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús de este grupo de gente? ¿En qué los convierte? En los apóstoles, en sus discípulos, en gente llena de poder. Este mundo que se nos abre en la relación con Jesús y nos acercamos a Jesús, a conocerlo a Él, vamos a recibir todos los beneficios, pero además lo vamos a conocer a Él y va a vivir en nosotros una transformación como la que hubo en los apóstoles. ¿Por qué? Porque recuerden lo que acabo de decir, eran muchachos insignificantes, eran pescadores, era gente sencilla. ¿Y en qué los convirtió el Señor? O sea, todo lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede transformar, cómo Dios te podrá transformar a ti, me podrá transformar a mí y podrá transformar a todos los que lleguen, independientemente de qué tan sencillos, qué tan insignificantes, de cuál haya sido nuestra historia.
ese es Dios, el que es capaz de transformar una vida, el que es capaz de completamente cambiar nuestra existencia. ¿Y de dónde venía Jesús, verdad? Jesús venía de Nazaret, donde él creció, que Natanael seguro ni le cree, porque resulta que Nazaret era un pueblo que era donde se llevaba la basura de las ciudades de alrededor. Era como el lugar, sí, era como el basurero, donde se tiraba la basura. O sea, era como, ¿y qué puede salir de ese lugar? ¿Qué puede salir de este Nazaret? Es más o menos lo que está diciendo Natanael. Y José, ¿quién es José? O sea, José no era nadie importante. Yo creo que el mensaje central para nosotros acá es el poder de Dios. El poder de Dios transformando tu vida y la mía para que nosotros en las manos de Dios seamos alguien totalmente diferente de la persona que llegó el primer día a las manos de Jesús. Porque si no, miren los apóstoles. Para mí es de mucho valor que veamos que los apóstoles eran gente sencilla en una villa de pescadores sin ninguna educación y fueron transformados por el poder de Dios. Y ese mismo poder también está en nuestra vida hoy y está aquí para transformarnos a nosotros y para llevarnos a hacer la voluntad de Dios, para darnos todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios. El verso 50 dice, ¿lo crees porque te dije que te vi que estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas mayores que estas. Y añade en el 51, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aquí Jesús está mencionando un texto del Antiguo Testamento que está en Génesis 28:12. En Génesis 28:12, a Jacob tiene un sueño y en ese sueño Jacob está viendo una escalera. Les voy a leer el 12. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ese es el sueño que tiene Jacob. Y aquí Jesús lo está mencionando. Está diciendo, aquel sueño que tuvo Jacob, está viendo una escalera. La escalera que une el cielo con la tierra es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Y a eso es a lo que se refiere. Y aquí Jesús le está diciendo, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar. O sea, está hablando de este sueño que tuvo Jacob en el Antiguo Testamento, que lo está mencionando, y está diciendo, o sea, yo soy la escalera en primer lugar, y luego ustedes verán muchos ángeles, habrá mucho poder. Y vas a ver mucho poder, Natanael. Vas a ver muchísimo poder, vas a ver muchísimos ángeles que van a ir, que van a subir y van a bajar. Y esto es lo que Jesús está hablando. La escalera entonces es lo que une al cielo con la tierra y lo simboliza Jesucristo, que es el único mediador. Está cumpliéndose aquí todas las profecías. Y bueno, el poder de Dios es sumamente importante en esta historia. Y me gustaría si alguno puede encontrar 1 Timoteo 2:5. Porque creo que es importante que leamos eso, donde dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque es lo que acá está el Señor queriendo decirle a Natanael, tú me has creído porque te vi debajo de la higuera. Bueno, yo te quiero decir que cosas mayores. Entonces, ¿qué te dice Dios a ti? Me dice a mí Dios en este texto. Bueno, ¿qué cosas mayores? Cosas mayores de lo que ya estás viendo, de lo que estás sintiendo, vas a sentir. Sí. Pechita, ¿lo vas a leer? ¿Es Timoteo 1 o 2? Sí. 1. Timoteo 1, 2, el verso 5. No, primera de Timoteo, porque hay una primera de Timoteo y 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Sí. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muy bien, excelente. Ajá. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso, Pocha? A ti, en palabras tuyas y simples. ¿Qué te dice? Que el único camino al cielo es Dios, es Es Cristo, Jesús. perdón. Es Jesús. Correcto, excelente. Eso es lo que nos dice, que no hay otro camino para, entonces, como hablábamos en días anteriores, si todos los caminos te llevarán a Roma, pero no todos los caminos te llevan a Dios. Solo hay un camino para ir a Dios y se llama Jesucristo. Y aquí nos lo está diciendo Génesis 28:12, ¿no? Dice, había una escalera, o sea, y esa escalera es Jesús. Otro aspecto, entonces, que tenemos que revisar en nuestra vida es, ¿usamos nosotros otros mediadores para llegar a Jesús? Para llegar a Dios, ¿tratamos nosotros de usar otros mediadores? Bueno, aquí la Biblia nos dice que solo debemos usar a Jesucristo, que Él es el único camino y que Él es la vida y que Él es el que nos va a llevar. Pero también nos habla de ángeles. Sí, y no quisiera levantar una doctrina de los ángeles, porque hay un montón de gente que anda ahí con el tema de los ángeles por todo lado, ¿verdad? Y los separan de Dios. Entonces le piden a los ángeles, pero no le piden a Jesús, ¿verdad? Eso es gravísimo. Y yo estoy segura que estamos rodeados de ángeles y que nos han ayudado en quién sabe cuántas cosas en la vida que uno ni siquiera sabe. Pero no es lo correcto levantar un culto a los ángeles o hacer oración a los ángeles, o ser nosotros los que creemos en ángeles. Hay muchas personas que también cuando quieren orar, en lugar de usar a Jesús, que nos dice que es la escalera que conecta el cielo con la tierra y que es el único mediador, como leyó ahora la Pocha en 1 Timoteo, muchas veces buscamos otras personas para que le pidan a Jesús. ¿No les parece muy interesante que si la Biblia dice que Él es el único mediador, ¿por qué nosotros, conscientes o inconscientes, buscamos conectar con Dios usando a otras personas cuando la misma Biblia nos invita a que sea a través de Jesús?